Sean bienvenidos al Museo de Arte Contemporáneo. Durante este recorrido vamos a explorar 6 salas que constan de una temática artística diferente en cada una de ellas. Sin siendo más, demos por iniciado el recorrido. Muy buenas tardes, señores turistas. A continuación, la sala del romanticismo. Se dice que el romanticismo surgió en Alemania y que es un arte cultural. En esta sala llegaremos a encontrar obras de arte. También el romanticismo es catalogado gótico por sus pinturas y paisajes. Esperamos con ansias que este recorrido sea muy beneficioso y que les dé el conocimiento y la experiencia para ustedes. La pintura en el romanticismo aborda realidad política social de las naciones. La pintura romántica abandona los motivos clásicos. Es una forma de arte que se inspiró en los ideales de la Revolución Francesa en el año de 1789. En casi los 100 años de historia de la pintura romántica se puede distinguir 3 periodos principales: el prerromanticismo, el apogeo romántico y el posromántico. En el prerromanticismo se dice que algunas de las pinturas exaltaban las ruinas y tenía una visión idílica del paisaje, ambos fuertemente influenciados por el rococó. Hay representaciones de escenarios nocturnos, cementerios y otros escenarios donde se exalta el fervor y la emoción, como pueden ver el mar de hielo. En el apogeo romántico entre 1820 y 1850, la pintura romántica alcanzó su apogeo, caracterizada por un predominio de temas propios de la historia moderna y una comprensión novedosa del paisaje. La ubicación principal durante este tiempo fue en Francia. El siguiente pintor es Eugène Delacroix. El gran pintor romántico francés no fue otro más que Eugène Delacroix. Es el artista que surgió en el primer tercio del siglo y es posiblemente el más representativo del movimiento. Su estilo fue un poco adelantado a su tiempo, pero hizo evidente en el impresionismo posterior por su atrevimiento y habilidad con el color. Provenía de una familia respetable y comenzó su dedicación artística en París a los principios del siglo, del cual sintió atraído por la libertad de la obra, la sombría y la serenidad del neoclasismo y las obras maestras barrocas. Como pueden ver, tenemos la pintura La libertad guiando al pueblo. A continuación tenemos la pintura El caminante. El caminante sobre el mar de las nubes, donde él detalla o visualiza un paisaje. Pintura por Gaspar David Friedrichs. El siguiente pintor es Teodoro Géricault, uno de los pintores que popularizó el romanticismo en el arte. Vivió 32 años. Solo 10 de ellos eran pinturas donde el talento se distingue de él de sus contemporáneos. Dice que dejó medio mundo boquiabierto ante una mujer estrella que amplificaba el dramatismo en sus obras. Aún así, él prefirió alejarse de importantes encargos oficiales en favor de pintar escenas comunes y temas controvertidos y sangrientos, como naufragios, retratos, maníacos, tráfico de negros y cadáveres. Se dice que el terror sería su género preferido si fuera cineasta. Se ha contado extrañas leyendas sobre la breve vida de él. En primer lugar, se afirma que cuando era joven tuvo una relación con su tía e incluso provocó que ella quedara embarazada. No siguió las reglas en sus primeros estudios de pintura, lo que era una clara evidencia de su desobediencia. Por supuesto, se pintó en sí mismo en su primer cuadro. Aunque no le agradaban todas las demás figuras de autoridad, sus profesores no pudieron evitar elogiar su brillantez artística. Era el arquetipo del hombre romántico con su temperamento, que unos años más tarde se pondría de moda en toda Europa. Y tenemos la pintura de la balsa de Medusa. Como cuarto artista tenemos a Gustave Moreau.
Dice que fue un visionario artista de culto y pionero del simbolismo. Es conocido por su estética opulenta, influenciada por el Renacimiento y desarrollada durante el Romanticismo. Sin duda se encuentra entre esos artistas que desafían la clasificación y ha tenido un impacto en la historia del arte, sin siquiera darse cuenta. Nacido en una familia adinerada, se dice que Gustavo Moreau nunca enfrentó barreras para perseguir sus sueños artísticos, a pesar de que sus temas inusuales no fueron bien recibidos en muchas industrias. Terminó con cierto éxito después de recibir capacitación en múltiples talleres y a través del autoestudio. Como en la literatura, su uso de símbolos e imágenes recurrentes como adolescentes andróginos, mujeres fatales y criaturas monstruosas fue una reacción para escapar de esa vida social burguesa, del cual podemos ver la pintura de Orfeo, donde se puede ver a un joven Tracia llevando la cabeza de Orfeo. Es un cuadro del cual el pintor, del cual para muchos en la industria no era muy llamativa por su pintura, se podría ver en la imagen o en la pintura que podemos visualizar. La obra número 6 por Gustavo Moreau, podemos ver la obra de Edipo y Esfinge. Edipo fue abandonado al nacer por el rey Tebas, pero Edipo, para evitar, conflicto en su familia, decidió alejarse de su familia adoptiva. Esfinge es un monstruo que tenía sitiada la ciudad y que retaba a todo viajero que pasaba a descifrar un enigma bajo pena de muerte. Se dice que tenían que acertar ese acertijo como para poder pasar, pero muchos de ellos no pudieron. Edipo descifró y ganó su libertad. Ese es el simbolismo de esta obra que podemos ver aquí por Gustavo Moreau. Bienvenidos a la sala de realismo, donde les estaré exponiendo 4 cuadros de 2 reconocidos pintores franceses. El realismo surgió en Europa, principalmente en Francia. Durante la primera mitad del siglo XIX fue una respuesta a la artificialidad y a la idealización presente de la literatura y el arte de la época, especialmente en el romanticismo. La revolución industrial y los cambios sociales influyeron en la aparición del realismo. Como característica del realismo tenemos fidelidad temática de las obras de la realidad, oposición a la literatura fantástica, denuncia y crítica sobre los problemas sociales del momento. La observación de la realidad es un pilar fundamental para describir conflictos y trasladarlos al lector de forma minuciosa. La novela se convierte en el género por excelencia durante este periodo. Los primeros 2 cuadros que vamos a apreciar son del pintor Gustave Courbet, nacido en Francia el 10 de julio de 1819. Fue el máximo representante del realismo. En sus obras, los temas más demandantes estaban vinculados con la vida cotidiana. Como primer cuadro podemos ver El Encuentro. Es un cuadro realizado al óleo sobre lienzo. Esta pintura es tradicionalmente interpretada como un cuadro en el que Gustavo se retrató a sí mismo mientras viajaba, siendo saludado por su sirviente Calat y su perro Breton. Como segundo cuadro tenemos Los tamices de trigo. Esta obra fue realizada en óleo sobre lienzo, creada en 1854. Fue expuesta en el Salón en París en 1855. Luego, en 1861, fue expuesta en la 9ª exposición de la Sociedad de Amigos de Arte de Nantes. Las jóvenes del cuadro son probablemente las 2 hermanas de Courbet, Zoe y Julieta. El niño podría ser Désiré, el hijo legítimo del pintor. Los siguientes 2 cuadros que vamos a apreciar son los del pintor Jean-François Millet.
Nacido en Francia el 4 de octubre de 1814. Procedía de una familia campesina y sus obras fueron basadas en la naturaleza y los paisajes. Y en ella también mostraba la vida de los campesinos y la gente humilde en una jornada laboral dura. Como primer cuadro tendremos Las Espigadoras, uno de los cuadros más famosos del pintor Jan Francois. Un tema bucólico, centrado en el mundo rural que reflejaba la vida cotidiana del mundo campesino. Su interés por reflejar la ardua labor del campesino lo motivó a pintar este tipo de escenas, tratando de reflejar con fidelidad la realidad de la vida del trabajador humilde. La siguiente pintura, llamada El Sembrador. En este cuadro podemos observar a un campesino sembrando arboleo bajo la luz del sol, que se asoma desde el horizonte. A la derecha de la obra, su ubicación nos indica que el día está comenzando y que el campesino recién comienza su jornada laboral. Los tonos de esta pintura son terrosos, oscuros y sucios, acrecentando aún más la sensibilidad a las condiciones laborales del protagonista. En claro contraste con el pulcro trabajador de ciudad, a quien le fue presentada la obra. Bienvenidos a la sala del impresionismo. Como sabemos, el impresionismo es un movimiento turístico que surgió en Francia a mitad del siglo XIX. Los impresionistas se caracterizaban por su uso de pincelados sueltos y colores vibrantes. Ellos también se fijaban en la luz y el color. Uno de los impresionistas más famosos son Edouard Manet, Edgar Degas, Pierre Renoir, entre otros. Vamos a disfrutar las obras de esta sala. Presentación del cuadro Olimpia de Edouard Manet, que fue uno de los primeros impresionistas que rompió las reglas de la desnudez femenina con su obra. Olimpia es la primera obra desnuda de una mujer moderna que refleja la realidad y la individualidad. Se trata de una obra de arte impresionista que se diferencia significativamente de las obras genéricas o mitológicas que se han producido anteriormente. Como resultado, la obra de Manet fue sacada de contexto, ya que para ellos era una prostituta en lugar de la clásica Venus. Nuestra segunda presentación será La clase de damas, de Edgar Degas. Hilaire Germain Edgar Degas, más conocido como Edgar Degas, es un pintor y escultor francés, un artista apasionado del ballet. La mitad de sus obras, ya sean pinturas o esculturas, están dedicadas a este tema. Además, Degas quedó cautivado por todo el movimiento, la velocidad y el glamour del ballet. En este cuadro, el maestro no es el centro de la obra, sino el efecto de la profundidad creada por las líneas diagonales del suelo y la posición de los bailarines hacen que en este cuadro sea especial. Al mismo tiempo, Degas nos muestra el movimiento de sus personajes en diferentes posiciones. Este cuadro se llama Mujer con sombrilla, de Claude Monet, que fue un pintor francés conocido por sus contribuciones al movimiento artístico impresionista. Este joven desarrolló gradualmente una pasión, empezando por la caricatura, y en 1859, con el apoyo de su padre, estudió pintura en la Academia Suiza. Este cuadro representa a su esposa Camila y a su hijo Jean durante un paseo por el campo de Argenteuil. Monet intentó tomar una instantánea justo cuando llegaban a la cima de la colina y se detuvo para observar su entorno en el cuadro. Como cuarta pintura tenemos En la terraza, de Pierre-Auguste Renoir, que fue uno de los pintores impresionistas que, a diferencia de la mayoría de sus colegas paisajistas, se centró en la figura humana. En concreto, precisamente en figuras femeninas desnudas. Aunque ubicó estos actos en paisajes, esto resultó un impresionismo decorativo, sensual y hedonista.
En este cuadro, el significado de esta pintura se puede interpretar como una expresión de felicidad y armonía en la vida cotidiana, que se refleja en la relación de las dos hermanas con los elementos de la ciudad. Además, este cuadro puede considerarse una obra maestra de la técnica impresionista, en la que Renoir capta sin esfuerzo la esencia del momento. En definitiva, La terraza es una obra impresionista icónica y un reflejo de la cultura social de la época que ha recibido atención e investigaciones de expertos de todo el mundo. Como última pintura tenemos La cuna, de Berthe Morisot. Esta fue una pintura impresionista francesa nacida en 1841 en Bourges, conocida por su habilidad para pintar retratos y escenas de la vida cotidiana. Fue una de las pocas mujeres que formaron parte del movimiento impresionista del siglo XIX. Esta pintura sin duda es la obra más famosa de la pintora impresionista Berthe Morisot. En este hermoso lienzo, la artista capturó a su hermana Edma y a su hija Blanches durmiendo en su cuna utilizando muy pocos colores. La cuna, pintada en 1872, fue su primera obra dedicada a la maternidad, tema que se convertiría en uno de sus favoritos. Esta pintura se exhibió en la primera exposición impresionista en París en 1874, y a pesar de muchas críticas y elogios, la obra nunca se vendió. Con el tiempo acabó en manos de Blanche, la sobrina del artista y la bebé del cuadro. En 1930 fue adquirido por el Museo del Louvre, donde permaneció hasta su traslado definitivo del Museo de Orsay. En esta parte del recorrido tenemos la sala del postimpresionismo. Este se desarrolló a finales del siglo XIX en Francia. Una de las características de este movimiento artístico es el enfoque subjetivo de la pintura, ya que los artistas buscaban evocar emociones en sus obras, dejando atrás el realismo. El postimpresionismo marca el inicio de una era donde la pintura se vuelve la ventana de la mente y alma del artista. Como primera obra de la sala de postimpresionismo tenemos Los girasoles, quien fue pintada por Vincent van Gogh. Nacido el 30 de marzo de 1853 en Zonder, Países Bajos, Van Gogh fue un niño muy solitario, ya que cargaba con el peso de ser el sustituto de su hermano, que desafortunadamente nació muerto un año antes de su nacimiento, que además llevaría el mismo nombre del artista. Tras muchos trabajos que no les gustaban, en 1880 decide dedicarse a la pintura. Con el tiempo abandona la casa de sus padres y se traslada a París con su hermano Theo. Durante su estancia en Arles realizó un gran número de obras, entre ellas Los girasoles. La técnica utilizada en esta obra es el óleo. Van Gogh la pintó en 1888 cuando se encontraba en una etapa de impaciencia, a la espera en una habitación de Arles la llegada de su amigo Godwin, por lo que pintó varias versiones de un jarrón con girasoles para recibir a su amigo como correspondía. La siguiente obra del artista que tenemos es La noche estrellada. Esta es una de las obras más conocidas del artista, la cual fue pintada en 1889 mientras miraba la ventana del sanatorio Saint-Remy, donde permaneció internado durante 12 meses. La técnica que utilizó en esta obra fue el óleo. A menudo pienso que la noche es más viva y rica en colores que el día. Esto fue lo que le escribió Van Gogh a su hermano Theo cuando terminó La noche estrellada. En esta obra se refleja su propia alma y el torbellino emocional por lo que estaba pasando el artista. La siguiente obra es Almendro en flor. Esta obra la pintó en 1890 para su sobrino recién nacido. La técnica utilizada, una vez más, fue el óleo. La obra se puede ver reflejado el optimismo por el nacimiento de su sobrino.
influenciado por los grabados japoneses. En la obra se percibe el símbolo de la nueva vida, aunque no solo para su sobrino, sino para él mismo. Desafortunadamente, el artista falleció 3 meses después de terminar esta obra. Pasando a la siguiente obra, tenemos Los jugadores de cartas. En este caso es de Paul Cézanne. Nacido el 19 de enero de 1839 en Francia, Cézanne fue un pintor ignorado, ya que no obtuvo el reconocimiento por su arte hasta después de muerto. Era extremadamente pobre y poco social. Las pinceladas del artista son características por formar un conjunto complejo, por lo que representan lo que el ojo observa, pero al mismo tiempo una atracción de eso. Cézanne representaba el mundo de una forma más exacta posible, desde el punto de vista pintoresco, ordenado, todo estructuralmente en formas simples y planos de color. Los jugadores de cartas fue pintada en 1893. Esta obra es considerado un ícono de la historia del arte universal, donde podemos ver 2 míticos campesinos jugando a las cartas con una botella de vino en medio en la que se refleja la luz. El artista logró distorsionar la perspectiva y emplear la simplificación geométrica utilizando la técnica del facetado. Como última obra de la sala tenemos Pirámides de Calaveras. La obra fue pintada en 1901 y la técnica utilizada fue el óleo. En los últimos días del artista pintó varios bodegones de calaveras. Aquí podemos ver la naturaleza muerta con la que le gustaba trabajar el artista. Con esta obra se puede interpretar como un acuérdate de que vas a morir. Bueno, a continuación les voy a mostrar la sala del cubismo. En esta sala vamos a ver 5 obras de diferentes autores. El primer autor es Pablo Picasso, el segundo autor es George Braque y el tercer autor es Juan Gris. Les de Moisés de Avignon es un cuadro del pintor español Pablo Picasso pintado en 1907 al óleo sobre lienzo. Este cuadro representa 5 mujeres desnudas en una habitación, posiblemente un burdel de Avignon, una calle del barrio rojo de Barcelona. Las figuras femeninas están dispuestas en diferentes poses y ángulos, lo que refleja el interés de Picasso por la descomposición de la forma y el espacio. Guernica es un cuadro de Pablo Picasso, pintado en París entre los meses de mayo y junio de 1937. El Guernica es un lienzo de grandes dimensiones que desarrolla, en una paleta monocromática, una escena alegórica del bombardeo que las fuerzas militares de Alemania e Italia realizaron sobre la ciudad vasca de Guernica, en apoyo de los nacionalistas españoles. Violín y cántaro. La composición Violín y cántaro es obra del pintor normando George Braque, en su búsqueda de un nuevo lenguaje pictórico. Braque muestra el violín y el cántaro, las 2 piezas claves de la composición, como si estuvieran siendo vistos a través de un espejo roto. A pesar de que son multifacéticos, los 2 objetivos pueden ser reconocidos. Las manchas más oscuras son las responsables del volumen. La mayor preocupación del artista son las líneas de la composición, reduciéndose el color a tonos terrosos y grises. El método empleado es el llamado cubismo analítico. Mandola. Fue pintado por Braque en la primavera de 1910, durante la primera fase cubista, denominada analítica. Por influencia de Corot, que le enseñó cómo la introducción de un instrumento musical dotaba al personaje de una quietud propia de un objeto. El artista vuelve a la figura humana tras 2 años de dedicación exclusiva al paisaje y a la naturaleza muerta.
Fondo y figura se funden en un entramado de líneas verticales y horizontales, en una superficie espacial continua integrada por pequeños planos interrelacionados entre sí. Los colores se reducen a una escueta gama de ocres, grises y marrones, con los que se logra una gran cantidad de efectos pictóricos, gracias a la técnica divisionista y a la factura suelta y luminosa. La ventana abierta. Esta obra realizada por el pintor español Juan Gris en el invierno de 1921 forma parte de un conjunto de obras que el artista dedicó a recrear en esa idea de ventana abierta. Esta es una tela con una imagen muy completa y también bastante compleja. El gran protagonismo posiblemente recaiga en el luminoso paisaje marítimo que se ve a través de la ventana. Una vista inspirada en el lugar donde realizó el cuadro, la localidad de Bandol-sur-Mer, a orillas del Mediterráneo en el sur de Francia, donde pasó unos meses. Pero de forma completamente independiente a ese paisaje, distinguimos un bodegón en primer plano, con algunos de los elementos habituales en sus muchas naturalezas muertas, como por ejemplo el frutero o la guitarra, además de las hojas de un libro de partituras, que le recuerdan a sus habituales papier collier o collage que solía incluir en sus cuadros, mezclando recortes de periódicos, revistas o papeles con el óleo. Retrato de Pablo Picasso. El creador de este cuadro fue Juan Gris. Desde entonces es una de las primeras pinturas cubistas realizadas por un pintor distinto de Pablo Picasso o George Braque. Este es llamado Retrato de Pablo Picasso o a veces Homenaje a Pablo Picasso, y es una pintura al óleo sobre tela del artista español Juan Gris, realizada en 1912. Este muestra a Picasso con 31 años de edad, en posición sentado y sosteniendo una paleta. La composición de colores terrosos muestra una figura relativamente simétrica y ordenada, donde se pueden apreciar los rasgos del protagonista, típica de las primeras épocas del cubismo o cubismo analítico, a diferencia de etapas posteriores, cuando las obras son más caóticas y desordenadas. Bienvenidos a la Sala del Surrealismo. Hoy nos sumergiremos en un viaje a través de 4 obras maestras de la mano del pintor Salvador Dalí y René Magritte, ambos considerados titanes del surrealismo, que desafían la lógica. El surrealismo es un movimiento artístico que surgió en el siglo XX y este nos invita a cuestionar la realidad y adentrarnos en un mundo de sueños. La primera obra a detallar es la persistencia de la memoria, conocida también como los relojes blandos o los relojes derretidos del pintor español Salvador Dalí. Esta fue pintada en 1931 mediante la técnica del óleo sobre lienzo. Es de estilo surrealista y sus medidas son 24 por 33 centímetros. La obra fue exhibida en la primera exposición individual de Dalí en la Galerie Pierre Collet de París del 3 al 15 de junio de 1931 y en enero de 1932 en una exposición en la Julien Levy Gallery de Nueva York. La técnica meticulosa de Dalí es evidente en cada detalle de la pintura. La precisión con la que se representó los objetos contrasta con la naturaleza surrealista de la escena, creando una tensión entre lo real y lo fantástico. La imagen más distintiva de la obra son los relojes que parecen estar derretidos. Estos relojes blandos simbolizan la relatividad del tiempo y la fugacidad de la realidad. Dalí, fascinado por las teorías científicas contemporáneas, buscó plasmar la complejidad del tiempo, dando a entender que este es maleable, subjetivo y a veces difícil de definir. Todo esto en una imagen memorable. Como siguiente cuadro tenemos La Tentación de San Antonio. Este es un cuadro realizado por Salvador Dalí en 1946. La obra está pintada al óleo sobre lienzo y mide 90 por 119,5 centímetros. En esta obra maestra de Salvador Dalí, somos testigos de una representación surrealista y simbólica de las tentaciones que acosan al santo ermitaño en su lucha espiritual en el desierto. Como composición en esta obra tenemos a San Antonio Abad, arrodillado y desnudo. San Antonio sostiene una cruz improvisada con varitas, realizando el gesto del exorcismo para protegerse de las tentaciones. Por otra parte, tenemos a las tentaciones grotescas. Un caballo con pezuñas desgastadas personifica la búsqueda de la felicidad.
una mujer sobre un elefante representa el placer, mientras que dos elefantes cargan con símbolos de riqueza y oro, otro elefante lleva un monolito alto y en la lejanía un caballo se erige sobre las nubes. El siguiente cuadro a detallar es Los amantes. Esta es una pintura surrealista de René Magritte realizada en París en el año de 1928. 16 años después de que su madre se suicidase tirándose al río Sambre. Pareciera que no, pero esta información es muy importante para entender el significado del cuadro. En el cuadro se puede observar a dos personas besándose apasionadamente con las cabezas envueltas por unas telas blancas que ocultan sus identidades. René Magritte siempre tuvo grabado en sus retinas el momento en el que sacaron el cadáver de su madre del río, con la camisa húmeda cubriéndole el rostro, de ahí los trapos húmedos entre los rostros de los amantes de su obra. Simplemente es el recuerdo que tiene un adolescente Magritte de cómo terminó el suicidio materno. Golconda es un óleo sobre lienzo del artista surrealista belga René Magritte, pintado en el año de 1953. Esta mide 81 por 100 centímetros. El propio Magritte define su obra diciendo: he aquí una multitud de hombres, todos diferentes, pero como el pensar en multitud no se piensa en el individuo, los hombres están vestidos de la misma manera, con mayor sencillez posible, para sugerir la masa. Yo considero una maravilla andar sobre la tierra a través del cielo. Por otro lado, el sombrero hongo no representa ninguna sorpresa, es un sombrero poco original. El hombre con sombrero de hongo es el hombre común y corriente. Yo lo uso también, no tengo el menor deseo de destacarme. Golconda se refiere a una ciudad de la India, ahora abandonada, que en el siglo XIII conocida por sus minas de diamantes. El extraño título del cuadro no fue idea de su autor, sino del poeta surrealista Louis Schouteniere, que lo visitaba a todos los domingos y bautizaba las obras animado por el artista. Aquí damos por finalizado nuestro recorrido, no sin antes darle las gracias por visitarnos. Esperamos que vuelvan pronto.